conocida por todos como Belkis, pero también por su labor como pedagoga y presidenta de la Sociedad Económica Amigos del País. Tiene su agenda bastante llena, pero no por eso dejó de recibirnos. Conozcamos hoy a Belkis Rivera Riverón, la vida misma. ¿Cómo es posible, Belkis, que siendo usted tan joven iniciara su labor como educadora? Bueno, yo comencé a trabajar cuando la campaña de alfabetización, porque al lugar donde yo fui no había escuela. Entonces yo me propuse hacer una escuela y en la casa de los campesinos yo daba clase. Por la mañana a los niños de primer grado, por la tarde a segundo, tercero y uno que había de quinto. Y por la noche a los campesinos y a los obreros que había allí los alfabetizaba. ¿Cómo continuó entonces su labor como docente? Bueno, después que yo salí de la campaña de alfabetización, pues fui a estudiar. Y después que terminé de estudiar, yo estudié en la Universidad Central de Las Villas y después que terminé me quedé trabajando en lo que era en aquel momento Las Villas, la provincia de Las Villas, en la Dirección Provincial de Educación, atendiendo la educación técnica y profesional. Usted también definitivamente llegó a ocupar cargos importantes dentro del Ministerio de Educación. ¿Por qué no me cuenta? Bueno, yo fui directora de escuela, fui subdirectora provincial de educación, atendiendo la educación técnica y profesional, y ya en el año 92 pasé al Ministerio de Educación, al Instituto Central de Ciencias Pedagógicas como metodóloga para atender la actividad científica en las provincias y los pedagógicos. ¿Qué significa para usted, Belkis, ser fundadora de la Federación de Mujeres Cubanas y también de las milicias revolucionarias? ¿Qué recuerda de aquella época? En aquel momento yo recuerdo, por ejemplo, que cuando Playa Girón nosotros nos dedicamos a preparar botiquines, a preparar cócteles Molotov, pero bueno, no tuvimos necesidad de ir hasta allá. Y en la Federación de Mujeres Cubanas yo recuerdo que yo vivía en aquel momento en el Central, hoy se llama Orlando González, y las antiguas colonias, pues teníamos que visitarlas y yo era la organizadora. Lo que sucede que después me fui becada y ya otro rumbo tomé. Explíqueme cómo fue estar al lado de Fidel en 12 ocasiones. Es algo tremendo. La primera vez que yo lo vi, lo que él pasó frente a mí, fue cuando yo estaba alfabetizando, que estaba allí en la escuelita e hicieron en el año 60, si mal no recuerdo, una cena gigante en Ciudad Libertad con lo que después nos íbamos a convertir ya en alfabetizadores. Y esa noche, lo menos que yo me esperaba, eran unas mesas muy largas, así en Ciudad Libertad, y cuando yo veo que Fidel venía y con su uniforme y tan joven, bueno, imagínense, fue una impresión tremenda, porque él era muy buen tipo, impresionaba mucho. Esa vez no hablé con él. Después asistí al primer Congreso de Educación y Cultura en el año 65 y a las 11 de la noche Fidel llegó a la comisión y empezó a hablar allí con los que estábamos, y en un momento de eso se dirige a mí y me dice: ¿y tú de dónde eres? Entonces yo me levanté y pensé rápidamente: yo no le puedo decir que soy subdirectora provincial porque me va a comer a preguntas. Y yo dije: Belkis Rivera de Las Villas. No obstante eso, él me empezó a hacer preguntas y yo se las contestaba. Y en un momento él me puso la mano en el hombro y me miró y me dijo,
como tú sabes, como diciendo, tú a mí no me engañas. Sé que desde niña, porque usted me lo ha contado, leía mucho a Martí. ¿Qué significó para usted que le otorgaran la distinción honra de la Sociedad Cultural José Martí? Bueno, ese fue un gran honor y un gran compromiso, porque realmente un hombre que vivió 42 años y que trató tantas temáticas y sobre todo no es lo que trató, sino que lo que Martí dijo en el siglo XIX es perfectamente muy útil para nosotros hoy en día. No podemos dejar de mencionar tampoco que usted es la presidenta de la Sociedad Económica Amigos del País, que tiene mucha historia. Estar dentro de la sociedad es un gran honor y un gran compromiso, porque todo ese legado que tiene tanto en la etapa de la colonia, después en la etapa de la República, don Fernando Ortiz y otros trataron de hacer lo mejor que pudieron, pero bueno, sin el apoyo de los gobiernos era difícil. Además, la situación económica ya de los socios no era la misma que los que la integraron al inicio. Pero esa sociedad se ha mantenido y hoy en día, por ejemplo, aquí nosotros acompañamos al partido y al gobierno en todos los encargos que nos hacen. Háblenos ahora sobre sus funciones como miembro ejecutivo de la Asociación de Pedagogos Jubilados. Yo tengo la satisfacción de cuando yo estaba en Las Villas, yo asistí a la fundación de la sociedad, de la Asociación de Pedagogos, donde se eligió a la doctora Lidia Turner Martí, una gran martiana, como presidenta. Y yo fui la primera presidenta de la Asociación de Pedagogos en Las Villas. Ya cuando yo vine para Holguín, que estaba jubilada, cuando llego aquí me integro a la asociación y posteriormente pertenezco al Ejecutivo atendiendo lo que es la superación. ¿Por qué no me cuenta, Belki, de su trabajo con la comunidad y qué representó para usted en aquella ocasión haber sido propuesta como delegada al Poder Popular? Háganos la historia. Bueno, en ese momento de esas primeras elecciones del Poder Popular, yo vivía en la ciudad de Santa Clara. En la cuadra que yo vivía, todos los vecinos nos llevábamos muy bien. Y no solamente los vecinos de mi cuadra, sino de los alrededores, además me conocían por mi trabajo en educación. Y a mí me sorprendió en los Altos de Copelia, del Copelia de Santa Clara, fue donde se hizo la asamblea. Y me propusieron. Sé que también le gusta mucho la artesanía, es su hobby fundamental, el parche, el tejido y que además pertenece al Fondo Cubano de Bienes Culturales. Bueno, a mí siempre desde niña me enseñaron a tejer y a bordar, pero a mí me gusta más tejer que bordar. Entonces siempre me gustó, pero bueno, después estudiando, trabajando, yo tejía, me hacía alguna cosa, porque a mí siempre me ha gustado hacerme la ropa. Yo la diseño y la confecciono. Pero yo decía, ya en los años 90, cuando yo me jubile, yo me voy a dedicar a la artesanía. Pero bueno, lo decía. Y ya estando en La Habana, en la escuela Quitrín, que es una escuela, la casa de moda Quitrín es la representante de la moda cubana en el exterior, y Vilma Espín hizo ahí una escuela para enseñar a las mujeres a bordar, a tejer, y así me fui preparando para poder entrar en la ACA. Eso me llevó 2 años de preparación. Y presenté mi expediente allá en La Habana, me evaluaron, llevé 3 piezas, me evaluaron y me dieron el ingreso. Pero bueno, yo allá en La Habana realmente entré en la ACA, me hicieron organizadora porque yo no sé por qué a mí siempre me cogen para todo.
y entonces me hicieron organizadora en la provincia de La Habana, pero yo prácticamente no comercializaba. Cuando vine para Holguín, me puse a trabajar en la universidad, en lo que es la municipalización. Y en el año 2013 es que me decido a jubilarme ya de verdad y a dedicarme a la artesanía. Belkis, ¿cuál es su mayor satisfacción? Bueno, mi mayor satisfacción es haber nacido en Cuba, haber vivido estos 60 años de la revolución, que aunque tenemos a veces y a veces nos quejamos, pero yo creo que nuestro pueblo, a pesar de todas las dificultades que tenemos hoy en día, tenemos una tranquilidad. Sobre todo yo pienso en los jóvenes, en los jóvenes que se convierten en gángster, que se convierten en terroristas, que se convierten en drogadictos. Y aquí en nuestro país, los padres hay que estar vigilantes, pero tenemos mucha más tranquilidad que en otros países. Por eso yo me siento muy satisfecha de haber nacido en Cuba.